Y finalmente, ¿cómo presentamos nosotros el producto? Okay. ¿Cómo presentamos nosotros el producto? Hay que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Nosotros tenemos que ubicarnos nosotros como asesor de venta, nosotros como vendedores, nosotros como emprendedores, nosotros como empresarios nos tenemos que ubicar en la mente del cliente. ¿Para qué? Ese es el paso 1, para que cuando llegue el paso 2, ubicar el producto en la mente del cliente. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Primero yo en la mente del cliente y luego el producto. Pero no es que es más importante el producto que el asesor. Bueno, vamos a verlo. Esto de alcohol lo venden, no sé, 200,000 negocios diferentes acá en Costa Rica. Supermercados, mini super, pulperías, farmacias, abastecedores y demás. Entonces, si yo lo vendo, si yo tengo una farmacia, lo vendo yo y lo venden las farmacias, todas las farmacias de Turrialba, ¿qué tengo que hacer yo? Yo, asesor de venta, yo, Cristian Aguilar, tengo que ubicarme en la mente de, digamos, María Mora, por ejemplo, de Doña María. ¿Para qué? Para que cuando yo le vaya a dar los beneficios de este producto, él o ella más bien vaya a confiar en lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque este producto, ella solita, puede ser que sí tenga la capacidad y sí tiene la habilidad de comprarlo. Pero si tiene dudas, él o ella no va a llegar a preguntarle al alcohol directamente las cosas. Aunque sí, aquí puede tener información. Pero lo más importante es que haya un asesor, una persona que me vaya a dar esa capacitación, que me vaya a dar esa información. Entonces, yo, Cristian Aguilar, tengo que ubicarme en la mente de Doña María Mora, para luego ubicar este producto en la mente, en su mente, en la mente del cliente o de la clienta en este caso. ¿Para qué? Para que me compre el producto. ¿Okay? Entonces, y algo muy importante, en el proceso comercial participan 3 marcas. Hace unos días estuvimos en una tienda por departamentos que tiene como 35,000 productos diferentes y yo les decía, no, es que nosotros solo tenemos 3 marcas, no, es que nosotros tenemos como 40,000, 35,000 marcas. No, nosotros solo tenemos 3 marcas. ¿Cuáles son? La primer marca que nosotros debemos tener cuando estamos en un emprendimiento, cuando estamos en un negocio, debemos tener en cuenta la marca personal. ¿Verdad? Lo que se llama ahorita, que está muy de moda, el personal branding. Ok, yo, Cristian Aguilar, yo soy una marca. ¿Ok? Esa es la primera marca, la que debe existir. Y a veces hay algunas personas que no les gusta esto que voy a decir. Yo, como asesor de venta, yo me tengo que vender. Yo soy un producto, o yo soy un servicio, yo soy un bien o soy un servicio. ¿A qué me refiero? De que nosotros tenemos que ganarnos la confianza de ese cliente para poder darle un buen servicio. ¿Okay? Entonces, la primera marca que nosotros tenemos es la marca personal. Yo como marca personal, yo como asesor de venta. La segunda marca que existe es la marca empresarial. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, la marca empresarial, hablemos de empresas de acá de Turrialba, por ejemplo, qué sé yo, de Comar, hablamos de, qué sé yo, Farmacia San Buenaventura, eso son marcas empresariales. Digrasa, marca empresarial, bueno, tantas marcas ahí que pueden haber acá en Turrialba. Todas esas son marcas empresariales. En esas empresas trabajan personas. Ok, puede ser que en esa empresa X trabaja Cristian, entonces Cristian es marca personal y el segundo es la marca empresarial, a la empresa que yo represento. Y tercero sería la marca comercial. ¿A qué me refiero con marca comercial? Nike, Adidas, Firestone, Reebok y todo lo que de ahí en adelante pueda haber, Samsung, Huawei. ¿Okay? Entonces, si yo vendo celulares, entonces yo, Cristian Aguilar, esa es la marca mía. La segunda marca que existe es la marca empresarial, digamos que celulares S&S, por ejemplo. Segunda marca empresarial, celulares S&S. Y la tercera marca, Huawei, por ejemplo, que yo venda Huawei, o vendo iPhone, o vendo todas estas otras marcas. Entonces, estas 3 marcas debemos cuidarlas y tratarlas muy bien. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Abajo dice, porque una marca es una construcción cerebral. Es lo que el cliente percibe. Vamos a ver, levántenme la mano
de ustedes, ¿quiénes perciben la marca Coca-Cola como salud? Probablemente muy pocos la vayan a levantar, ¿verdad? ¿Cuáles de ustedes tienen a Coca-Cola como refrescante? ¿Cuáles de ustedes perciben a Coca-Cola como veneno? No sé. Y vamos a ver, no es que yo esté poniendo mal Coca-Cola, porque independientemente de lo que yo diga, mañana Coca-Cola va a vender miles de millones de dólares a nivel mundial. Y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, una marca es una construcción cerebral. Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué percibe el cliente de mi marca? De mis productos, de mis servicios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los clientes? Porque una marca es una construcción cerebral, es lo que el cliente piensa, es lo que el cliente percibe. ¿Ok? Bien, compañeros y amigos, amigas, esto es lo que queríamos mostrarle con respecto al tema de servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, servicio al cliente hablamos que es una detección, un proceso para detectar deseos y necesidades, debemos hacer preguntas, debemos indagar en el cliente y sobre todo debemos entregar los beneficios del producto y no las características. ¿Por qué? Anótenlo por ahí, porque los clientes no compran características, compran beneficios. Bien,